Bueno, buenas tardes. Vamos a pasar rápidamente la lista para ir comprobando la asistencia. Eileen, Joana, Presente, profe. Carlos Atencio, Elvis Ávila, Aaron Batista, Liliana Batista, Presente, profe. Kira Betancourt, Presente, profe. Casey Cáceres, Presente, profe. Fanny Castillo, Presente, profe. Ashley de Gracia, Presente, profe. Daniel de Gracia, Presente, profe. Carla González, Dana Guevara, Presente. Natalie Jiménez, Presente, profe. Catherine Madrid, Presente. Dana Miranda. Presente. Me he dado cuenta que tengo dos Dana aquí, Dana Miranda y Dana Guevara. Frederi Mojica, Presente, profesor. Emma Morales, Edgardo Moscoso, Presente. Kimberly Núñez. Presente. Es Núñez, ¿verdad? Porque ahí en la lista dice Nuez. Le faltó la ñ allá en el. Sí es Núñez, profe. Luis Pinto. Presente. A usted le aparecen bien los recibos y todo con la ñ, ¿verdad? Cualquier cosa que después no le aparezca en la plataforma está sin la ñ, yo creo. Leonardo Ríos. Presente, profe. Aurelio Rovira. Deyanira Ruiz Presente, y profe. Danais Vigil. Presente. Ok. Me faltó Eileen, Carlos, Elvis, Aaron, Carla, Emma y Evelio. Ok, vamos a comenzar entonces. Hoy vamos a iniciar el capítulo, segundo capítulo, que corresponde a la espectroscopía infrarroja. Vamos a... Ok. Tenemos que la espectroscopía infrarroja, como su nombre lo dice, va a ser entonces el estudio de los espectros de que absorben, ¿verdad? Las radiaciones que absorbe los compuestos orgánicos en la región infrarroja del del espectro electromagnético. Tenemos que, si vemos una gráfica de la gama de la radiación electromagnética, vemos entonces que la espectroscopía infrarroja se encuentra en esta región entre los 2.5 micrómetros y los 15 micrómetros de longitud de onda. Luego vamos a ver cómo se transforma eso a frecuencia o a energía. Tenemos que la región visible, ¿verdad?, es la región entre 400 y 800 nanómetros. Y encontraría esta la región del espectro de radiación electromagnética que podemos ver nosotros a simple vista. Solamente este pequeño intervalo de longitudes de onda. Tenemos entonces que a menores longitudes de onda vamos a tener la región ultravioleta. ¿Ven?
esta región de aquí ultravioleta, en donde hablamos del ultravioleta cercano, que es el que está más cerca entonces al visible, y el ultravioleta más lejano, ¿verdad? Que es el entonces ya a menores longitudes de onda. Ya si la longitud de onda disminuye mucho más, entonces tenemos ya los rayos X por este lado, los rayos X. Ahora, en la región infrarroja, luego tenemos ya mayores longitudes de onda, la región de las microondas, ¿ven? Y luego la región de radio, ¿verdad? De radiofrecuencia. Tenemos que tener bien claro este esquema de la radiación electromagnética, porque dependiendo en qué región estemos trabajando, asimismo vamos a tener diferentes tipos de transiciones, o sea, y de interacciones con la materia. Vamos a tener que la radiación visible y la ultravioleta es más energética que la radiación visible. Ahora, en el caso de la radiación visible, lo que tenemos son transiciones, ¿verdad? Electrónicas de un nivel o subnivel a otro nivel. Entonces aquí se dan entre niveles de energía y tenemos entonces que luego, ¿verdad? Que cuando se da cuando de un nivel a otro, ¿verdad? Se absorbe energía, ¿verdad? Aumenta entonces la energía de la molécula, queda en un estado excitado, eso se llama un espectro de absorción. Pero cuando esa radiación regresa, o ese electrón regresa a la posición original, entonces sería un espectro de emisión. Así vamos a ver que acá todas las sustancias cromóforas, o sea, las que pueden absorber, que tienen absorber este tipo de radiación visible, vamos a ver entonces colores, ¿verdad? Ahí podemos ver nosotros, esa es la región en la cual podemos ver las diferentes tonalidades que corresponderían a diferentes frecuencias o diferentes longitudes de onda. Vamos entonces desde el rojo hasta el violeta, ¿verdad? Que es la región que podemos ver, el rojo pasando por naranja, amarillo, verde, ¿verdad? Luego azul y finalmente el violeta. Ahora, ya el ultravioleta no lo podemos ver, a menos que tengamos un lente especial que ya disminuye la frecuencia y podríamos entonces ver algunos colores, o no tanto el color, sino algunas estructuras con el ultravioleta. Ahora, nosotros vamos a comenzar nuestro estudio de la espectroscopía en la región infrarroja. La región infrarroja tiene que ver más con cuando lo que se absorbe, ¿verdad? Esa radiación excita son vibraciones de las moléculas. Entonces sabemos que cada átomo está unido a otro átomo, ¿verdad? Y entonces esa radiación produce en esos enlaces la vibración. Por otro lado, tenemos que en la región de microondas, allí lo que se induce son las transiciones entre estados rotacionales de la molécula. Y normalmente estos estados rotacionales también afectan los diferentes estados vibracionales. Entonces podríamos hablar que hay una combinación, pero lo que se ve acá es solamente vibración en el ultravioleta, en el infrarrojo. Luego tenemos las radiofrecuencias, que es la región en donde trabajamos con la resonancia magnética nuclear. Aquí ya tiene que ver con los espines por ejemplo, de los núcleos que tienen entonces un momento angular, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del protón, el caso del fósforo, del fósforo 31, también, por ejemplo, el caso de nitrógeno u oxígeno, podríamos ver diferentes, entonces aquí ya transiciones entre estados de spin de esos átomos dentro de la molécula. Nosotros vamos a comenzar en este curso trabajando con el protón, pero también vamos a ver las transiciones en el carbono 13
y combinaciones de espectroscopía RMN, tanto de carbono 13 y de protones combinados. Ok, vamos a comenzar entonces acá con lo que es el infrarrojo. Ya vimos entonces que el infrarrojo va desde 2.5 micrómetros hasta 15 micrómetros. Ahora, normalmente en el espectroscopía infrarroja no trabajamos en micrómetros, sino que trabajamos en términos de eh, ya se llama entonces número de onda. Y se simboliza por una letra, la letra nu con una rayita arriba. Ahorita la vamos a ver. Este número de onda, ven que se simboliza por esta letra, vamos a ampliarlo un poquito aquí. Tenemos entonces que se da en centímetros a la menos 1. ¿Pero por qué? Porque la longitud de onda, ¿verdad? Se divide la inversa de la longitud de onda, correspondería a el número de onda. Así, por ejemplo, si tenemos una longitud de onda, por ejemplo, vamos a suponer, vamos a ver acá, perdón, un número de onda de 500, por ejemplo. Vamos a ver, vamos a movernos aquí, hacia acá para comenzar en esta parte de acá. Si tenemos, por ejemplo, un número de onda de 500, centímetros a la menos 1, ¿verdad? Ese número de onda. Nosotros sabemos que el número de onda es igual a 1 entre la longitud de onda en centímetros. ¿Bien? Por lo tanto, quiere decir que la longitud de onda en centímetros va a ser igual entonces a 1 entre el número de onda, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que va a ser igual a 1 entre 500 centímetros, ¿verdad? Aquí quedaría ya centímetros. Quiere decir que 1 entre 500 nos va a dar 0.002. Quiere decir que el número de onda es igual a 0.002 centímetros. A ver, ¿quién me dice cómo transformo esto a micrómetros? O primero, vamos cómo lo transformo a metros. Vamos a ver, ¿quién me dice cómo transformamos esto a metros? ¿Cuál sería la conversión allí? ¿1 metro o 100 centímetros? Claro, entonces tenemos que 1 metro igual a 100 centímetros. Por lo tanto, tenemos que ahora esto entre 100, eso me va a dar 2 por 10 a la menos 5. Metros. Ahora, en términos de micrómetros, ¿cuánto sería entonces 2 por 10 a la menos 5 metros? ¿No serían 2 por 10 a la menos 8? ¿Seguro? Vamos a ver. Vamos a ver. 2 por 10 a la menos 5 metros. ¿Cuántos micrómetros tiene un metro? ¿Alguien se acuerda? Micro, ¿cuánto es micro? Creo que es a la menos 6. Ajá, entonces sería 1, pero como es un metro tiene 10 a la 6 micrómetros, ¿verdad? ¿Sí? O sea, un micrómetro es 1 por 10 a la menos 6 metros. También lo pude haber utilizado, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es 2 por 10 a la menos 5 por 1 por 10 a la 6? Esto por esto, ¿cuánto da? 2 por 10 a la ¿cuánto?
O 2. Aquí, ¿verdad? 10 a la menos 5 y 10 a la 6 da 10 a la 1, o sea, por 10, ¿verdad? O sea que sería 20, ¿verdad? 20 micrómetros. Quiere decir que una longitud, un número de onda de 500 equivale a 20 micrómetros o equivale a una longitud de onda de 2 por 10 a la 5 metros. ¿Ven? Entonces, de esa manera podemos calcular entonces o hacer las transformaciones entre número de onda y longitud de onda. Recuerden que esto es una longitud de onda. ¿Sí? Esta es la longitud de onda, correspondiente a un número de onda de 500 centímetros. Ok, la frecuencia en hertz se va a calcular multiplicando el número de onda por la velocidad de la luz. La velocidad de la luz en centímetros por segundo, ¿verdad? Porque tenemos el número de onda en centímetros. Entonces, ¿cuánto es la velocidad de la luz? ¿Alguien se acuerda de cuánto es la velocidad de la luz? Se les olvidó. 3.600 kilómetros por segundo, ¿no es? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. 3 por 10 a la 8. Entonces, ¿cuánto daría esto sería, si es metros por segundo, en centímetros, ¿cuánto sería? La frecuencia en hertz va a ser igual al número de onda por la velocidad de la luz, ¿verdad? En centímetros por segundo. O sea que sería 500 centímetros a la menos 1 por 3 por 10 a la cuánto. Si es por 10 a la 8 metros por segundo, ¿cuánto sería en centímetros? Por 10 a la 11. A ver, 3 por 10 a la 8 metros por 100, ¿cuánto da? 3 por 10 a la 10, ¿verdad? Sería entonces centímetros sobre segundo. Por lo tanto, centímetros a la menos 1 con centímetros se elimina, ¿verdad? Entonces nos queda esto en hertz va a ser igual a 500 por 3 a la 10. Eso da 1.5 por 10 a la 13. Entonces, 1.5 por 10 a la 13 sería segundo a la menos 1. Lo que es igual a 1.5 por 10 a la 13 hertz, ¿verdad? ¿Ven? De esa manera entonces calculamos, esta sería la frecuencia de la radiación, esta sería el número de onda, ¿ven? Y acá tenemos la longitud de onda. ¿Ven? Así podemos hacer transformaciones de uno en el otro. Ok, podemos visualizar entonces a una molécula o a un enlace, vamos a suponer un enlace. Imaginen que nosotros tenemos un enlace formado por carbono en una molécula, ¿verdad? Imaginemos que tenemos esto, carbono e hidrógeno. Este átomo de carbono lo podemos conceptualizar como si fuera ¿verdad?
una masa, ¿verdad? Y el de, por ejemplo, el hidrógeno también como otra masa. Los dos átomos, no importa qué átomo, qué elemento sea, ¿verdad? Como dos masas, una unida al otro mediante un enlace. Ahora, ese enlace lo podemos ver nosotros como si fuera un resorte. ¿Ven? Como si fuera un resorte que une a estos dos átomos. Nosotros sabemos que ese resorte tiene, voy a poner aquí esto un poquito más, tiene entonces, ¿se acuerdan de física? Según la ley de Hooke, una constante, ¿ven? De fuerza, ¿ven? Una constante de fuerza, y que esta masa, vamos a suponer, tiene una masa M1 y esta una masa M2, que correspondería en el caso de acá de nosotros, ¿verdad? La masa del carbono, de un átomo de carbono, y la masa entonces de un átomo de hidrógeno. De esa manera entonces esto va a vibrar, esto vibra dependiendo entonces de de estas características, las masas de ambos, ¿ven? Que en realidad va a depender es de la masa reducida. La masa reducida del sistema. Ahora, ¿cuál es la masa reducida del sistema? Se calcula fácilmente dividiendo 1 entre la masa reducida es igual a 1 entre M1 más 1 entre M2. ¿Ven? O sea, la masa de 1 entre la masa del átomo de carbono, de un átomo de carbono, más 1 entre la masa de un átomo de hidrógeno. Y luego que ya tengo la inversa, la invertimos, ¿verdad? Y nos da entonces la masa reducida. Esa masa reducida para los cálculos va a estar dada en kilogramos, por ejemplo. Puede estar dada en kilogramos. Es la masa de un átomo, ¿verdad? La masa de un átomo de carbono, la masa de un átomo de hidrógeno. La masa reducida sería la masa entonces de una unidad de masa, ¿verdad? Recuerden, no es el peso molecular, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, en el caso del carbono, el carbono tiene un peso molecular, o un peso atómico, perdón, de 12, ¿verdad? De 12. Quiere decir que un átomo de carbono, estos 12 son 12 gramos por mol. Así que para calcular la masa de un átomo, yo tendría que, bueno, digo 12 gramos en una mol. Entonces, quiere decir que una mol, con el número de Avogadro, ¿verdad? Transformamos aquí a 6.023 por 10 a la 23 átomos. Y entonces este resultado me da la masa de un átomo de carbono, que sería, por ejemplo, M1. Y así mismo, para el hidrógeno tendríamos que hacer el mismo cálculo para calcular la masa de un átomo de, aquí está en gramos, pero normalmente la constante, tienen que ver la constante en qué unidades está. Normalmente es en kilogramos, en newton sobre metro. Entonces deberíamos transformar luego estos gramos a kilogramos, ¿verdad? Aquí se cancela mole con mole y nos da la masa de un átomo en gramos. De ahí se transformaría a kilogramos. Ok. Vemos entonces que cada grupo de átomos, cada par de átomos tiene diferentes frecuencias o diferentes números de onda en las cuales ellos van a absorber. Si vemos que este es un espectro, ¿verdad? La región del espectro infrarrojo, vemos que va aproximadamente entre 2.5 aquí hasta unos 15, o cuando llegamos hasta 500 sería, como ya vimos, 20, ¿verdad? 20 micrómetros. Entonces, tenemos regiones, ¿verdad? Acá tenemos esta región de aquí, arriba de los 4 micrómetros, o sea, arriba de 2500 de número de onda.
en donde van a absorber enlaces, ¿verdad? De este tipo, los OH, los CH y los NH. ¿Por qué? Porque ellos tienen una constante, ¿verdad? Definida, y las masas de ellos, la diferencia de masa entre el oxígeno y el hidrógeno, entre el carbono y el hidrógeno, y entre el nitrógeno y el hidrógeno, nos da entonces que las frecuencias a las cuales ellos van a absorber es en esta región de acá arriba de 2500. Luego tenemos en esta región de 2000 a 2500, vamos a ver que absorben triples enlaces o también dobles enlaces como estos, carbono-oxígeno, y por ejemplo carbono-azufre, ¿ven? En estas regiones. Acá vamos a ver los de los carbono-carbono triple enlace y carbono-nitrógeno triple enlace van a absorber en esta región entre 2000 y 2500. En estas regiones entre 1800 y 2000 siempre vamos a ver que hay pocas bandas, allí no se ve mucha actividad en esta región. Luego entonces tenemos ya por acá por cerca de 1650 a 1800 vamos a ver ya dobles enlaces carbono-oxígeno. Normalmente esta banda de carbonilo es una banda bastante fuerte. Vamos a ver entonces una banda, ¿ven? De este tipo, así fuerte. En este caso acá, por ejemplo, las bandas de OHs, vamos a ver en esta región que las bandas de OH son unas bandas anchas, así, bastante anchas. Mientras que las bandas, por ejemplo, de NH son por ahí, están cerca de esta región también, pero vamos a ver que son más angostas. Y a veces, ahorita lo vamos a ver con más calma, tienen esta forma, a veces tienen un solo pico o es un doblete. Y las bandas, por ejemplo, de CH, vamos a ver que, eso lo vamos a ver con más calma ahorita, ¿verdad? Más tarde, pero vamos a ver que estas bandas se pueden diferenciar. Las que están por arriba de 3000, voy a poner aquí 3000, corresponden normalmente a bandas aromáticas. Normalmente entonces tiene aromático y tiene entonces ahí cerquita, por arriba de 3000, entonces las bandas CH alifáticas. ¿Bien? Luego lo vamos a ver con más calma, verá cada sección, pero aquí es para que vean entonces que cada grupo, ¿verdad? O cada grupo funcional y cada combinación de átomos va a absorber en diferentes regiones. Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder diferenciar y decir o discernir cuál compuesto o qué tipo de compuesto tenemos en la muestra. Como vimos acá, aquí en esta región hay muy pocas bandas. Vamos a ver una región más o menos así plana. Luego tenemos esta región de acá que tiene que ver entonces con, ahí absorben los dobles enlaces, tanto carbono-carbono como carbono-nitrógeno. Nuevamente allí, como vemos, pueden ser alquenos, ¿ven? Pueden ser también compuestos aromáticos que tienen entonces bandas características de los aromáticos, y vamos a poder diferenciar entre aromáticos monosustituidos, disustituidos, diferentes tipos de sustituciones que nos dan estas bandas en esta región. Y finalmente acá en esta región por debajo de los 1500 vamos a ver todas aquellas enlaces simples, ¿verdad? Entre átomos más pesados, por ejemplo, carbono-carbono, carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno, carbono-cloro, que ya lo vamos a ver más cerca por esta región de aquí. Aquí vamos a ver bandas, por ejemplo, carbono-oxígeno y carbono-nitrógeno son características, siempre vamos a tener bandas allí bastante fuertes. Vamos a suponer por ahí 1200, vamos a ver bandas como esta, que normalmente pueden ser entonces carbono-nitrógeno o carbono-oxígeno. Así, podemos visualizar, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí.
Ahorita vemos el mismo instrumento, pero si tenemos una longitud de onda, por ejemplo, determinada en esta región, ¿verdad? Esa onda, si esa onda es, entonces pasa a través de una muestra y, vamos a ponerle aquí, que ella absorbe en esa región, vamos a poner uno cualquiera aquí, absorbe en esa región entonces la cantidad de intensidad que pasa luego de que es absorbido va a ser menor. ¿Sí? Y lo que medimos entonces es la intensidad inicial, vamos a llamarle I0, contra la intensidad final, vamos a llamarle I. Y a eso le llamamos tramitancia. Tramitancia es entonces I final, que siempre va a ser menor, contra la I0, que sería la intensidad inicial. Vean que lo que no cambia la frecuencia, aquí el número de onda del rayo incidente es igual al número de onda del que sale, pero la intensidad del rayo, ¿verdad? De radiación electromagnética infrarroja es el que disminuye. Entonces, muchas veces se utiliza, con más frecuencia se utiliza ese porcentaje de tramitancia, que sería multiplicar esto por 100. Igual que como hacíamos, o se hacía, ¿verdad? Ustedes ahí en analítica, con absorbancia y tramitancia. Recuerden que con tramitancia ustedes pueden pasar entonces a absorbancia, que sería entonces menos el logaritmo de la tramitancia. O sea, no del porcentaje, sino de la tramitancia. Y así pueden entonces obtener un espectro en términos de absorbancia. Normalmente los espectros vienen en términos de porcentaje de tramitancia. O sea, cuánto se transmite luego de pasar por la muestra. O sea, el porcentaje de tramitancia, entre mayor es la tramitancia, ¿ven? Entonces se va a transmitir más, ¿verdad? Entonces la absorbancia va a ser menor. Entre menor es la tramitancia, entonces quiere decir que está absorbiendo más, ¿ven? La muestra. Ahora, para que la muestra absorba el número de onda de la radiación, tiene que coincidir con el número de onda de algún grupo aquí en la muestra. Ahora, recordemos que una sustancia orgánica tiene diferentes grupos, ¿verdad? Vamos a hacer uno cualquiera aquí. Vamos a ver, por ejemplo, un momentito aquí que se... Acá vamos a suponer que tengo una sustancia como esta. Vamos a suponer que tenemos esto. Imaginemos que tenemos esta sustancia. Quiere decir que este enlace va a absorber en una frecuencia. Ya vimos que es cerca por allá de, por ejemplo, de 3000 y tanto, ¿verdad? Va a absorber por acá el aroma, el CH alifático. El carbonilo, ¿ven? Este carbonilo de aquí va a absorber en otra región diferente. Voy a ponerlo aquí. Este carbonilo de aquí debería estar absorbiendo en esta región. ¿Ven? El OH, este OH de aquí debería estar absorbiendo por acá. ¿Ven? Tenemos que el CH, este debería estar absorbiendo también por aquí, por debajo de 3000. El carbono oxígeno, este carbono oxígeno debería estar absorbiendo en esta región. ¿Ven? Carbono también debería estar absorbiendo en esta región. Así que vamos a tener para una misma sustancia, fíjense que una sustancia simple, vamos a tener entonces diferentes absorciones. ¿Ven? Cada una de esas absorciones da un pico, ¿verdad? Un pico acá que va a corresponder entonces a una absorción de energía de esta sustancia. Ahora, quiere decir que si yo quiero un espectro, yo tengo que ir variando
la frecuencia o la energía de la luz incidente, de la radiación incidente, para poder ir haciendo un barrido de todas las frecuencias correspondientes. Donde no corresponda una frecuencia con la absorción, ¿verdad? La frecuencia de absorción, entonces ahí vamos a tener que se transmite todo, no se absorbe nada. Pero en el momento que coincidan la radiación incidente con la frecuencia de absorción de un enlace determinado, entonces tenemos un pico de absorción. Vamos a ver entonces cómo es este es un espectro infrarrojo, digo, un espectrómetro infrarrojo, pero antiguo primero, para que entendamos todo lo anterior a esto se usa, todavía hay, por eso hay que explicarlo, porque todavía hay de este tipo de espectrómetros infrarrojos. Tenemos que aquí hay un emisor de radiación infrarroja, en este punto. Acá tenemos un espejo que divide este rayo en dos, 50% para aquí en esta dirección y el otro 50% en esta dirección. Este primero de acá pasa a través de una celda que contiene un blanco, o sea, no tiene la sustancia que estamos midiendo. Y tenemos entonces la otra celda que tiene la muestra. Entonces aquí, antiguamente lo que había era un motor y entonces iba haciendo esto iba girando y podía entonces pasar tanto la referencia en un momento como la muestra en el otro momento y se iba haciendo una diferencia entre las dos señales. Esa señal se une aquí y entonces acá pasa por una rendija. Mira, aquí por ejemplo, para explicarle bien aquí, que después no se entiende bien. Aquí en este punto, este es el antiguo, ¿verdad? Tenemos aquí que este punto aquí hay imaginen que tenemos vamos a ponerlo así de frente, ¿verdad? Un rotor. Entonces tiene orificios. Vamos a suponer aquí. Cuando este orificio tiene un orificio, vamos a suponer aquí, en este punto. No se ve muy claro, vamos a ponerlo con esto. Aquí hay un orificio. Cuando el orificio está en esta posición, pasa el rayo aquí. Cuando el motor gira, tenemos entonces que el orificio ahora esto gira y va a quedar en la parte de arriba. Entonces el rayo pasaría por acá, ¿verdad? Y entonces iría al espejo. Este es un espejo como en ángulo, así que de los dos lados él puede reflejar tanto de este lado como de esta forma. Entonces acá iría entonces ¿a dónde? Va a ir entonces aquí a esta rendija de difracción y acá lo divide, es como el prisma, ¿verdad? Divide la radiación en diferentes longitudes de onda y escoge entonces como un filtro, ¿verdad? Escoge la longitud de onda correcta, quita las otras y entonces acá se mide el detector, se mide en el detector y esto forma entonces en esta termocupla, que el detector es una termocupla, vamos a ver entonces que manda una señal a un amplificador y ese amplificador agarra esta señal y la transforma entonces en una gráfica, en un graficador, entonces nos da la gráfica correspondiente. Ahora, ¿cuál era la inconveniencia de esta configuración? Que teníamos que hacer un barrido para todas las longitudes de onda. Había que hacer un barrido y esta rendija de difracción tenía que ir moviéndose para ir escogiendo las diferentes longitudes de onda que se iban midiendo. Eso demoraba bastante. Y para cada longitud de onda, ¿verdad? Se iba dando, entonces iba moviendo y cuando había una absorción, ¿verdad? Se daba entonces el pico en el graficador, ¿ven?
y se podían ir midiendo entonces las diferentes frecuencias o número de onda donde absorbía la sustancia. ¿Ve? Ahora, este proceso de variar la longitud de onda o el número de onda en estos aparatos antiguos era bastante lento, se podía demorar, por ejemplo, 20 minutos haciendo un barrido. Ahora, en la actualidad ya no se usan, ya los aparatos no están viniendo de esta manera, sino que ahora tenemos lo que se llaman los espectrómetros infrarrojos con transformada de Fourier. En inglés se llaman entonces FT IR, ¿verdad? Entonces esto quiere decir espectro infrarrojo con transformada de Fourier. Hoy vamos a explicar entonces en qué consiste. Ustedes en física, me imagino que tienen que haber visto algo de transformada de Fourier, en la cual tenemos que la señal que está en una forma, ¿verdad? Por ejemplo, en términos de un interferograma de tiempo, se transforma a una frecuencia, perdón, absorción, frecuencia. Vamos a ver, sería una transformada como de este tipo, ¿verdad? Tienen aquí absorbancia en términos de tiempo, lo transforma a absorbancia en términos de, en este caso, de número de onda, pero puede ser frecuencia también. Aquí no se ve el número de onda o frecuencia, cualquiera de los dos, y en términos de tiempo acá. Esto es lo que se llama un interferograma. Ahorita vamos a ver entonces cómo funciona este otro interfero. Me faltó aquí. Interferograma. Ok. Ahora vamos a ver en qué consiste este nuevo tipo de espectrómetros. El espectrómetro, ahora este es de FTIR, ¿verdad? Tiene una fuente de radiación, infrarroja. Aquí tenemos un espejo que divide esta radiación en dos haces, uno que va hacia un espejo fijo, este fijo, no sé por qué dice móvil, espejo fijo, este es un espejo fijo y el otro es un espejo móvil. Cambien esto de acá, vamos a poner aquí fijo, esta figura tiene este fijo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Este rayo viene en esta dirección, se divide, va a este espejo y rebota hacia la muestra. Acá pasa directo acá, rebota aquí en este espejo móvil y aquí entonces regresa, va a la muestra. Luego, este rayo combinado entre este que entró aquí, ¿verdad? Que rebotó por acá y el que viene rebotando aquí se combina acá y pasa sobre la muestra y es entonces detectado aquí en el detector. Ahora, vamos a explicar un poquito esta partecita de acá. Tenemos que aquí, cuando este espejo se mueve y está en una posición determinada, las crestas, ¿verdad?, de estas dos radiaciones van a coincidir. Pero cuando vamos moviendo, entonces hay las crestas entonces del rayo A, vamos a poner aquí del rayo A, el que regresa, ¿verdad?, el rayo A y el rayo B, ya no coinciden. Entonces se forma lo que se llama un interferograma. Más o menos tiene, cuando estas dos se combinan, vamos a ver que hay una forma como esta.
Voy a tratar de hacerla aquí así. Una cosa como esta. Entonces, la muestra absorbe esas radiaciones ahora en forma de un interferograma, pero dependiendo del tipo de enlaces que haya en esta muestra, este interferograma entonces va a tomar diferentes formas, dado que esto es una combinación de longitudes de onda que están interfiriéndose. Por lo tanto, utilizando el algoritmo matemático que es la transformada de Fourier, puede leer o sacar de este interferograma, puede sacar la información y convertir a través de un programa, eso tiene que ser con computadora específicamente porque no se hace manualmente. Entonces convierte este interferograma en un espectro. Normalmente el espectro vamos a tener aquí ya sea porcentaje de transmitancia y acá entonces el número de onda. O puede ser, a veces trae las dos escalas, micrómetros o número de onda. Estos son proporcionales porque los dos son proporcionales a la energía. Así, los números de ondas más altos, estos de por acá. Otra cosa, el infrarrojo siempre vamos a verlo como invertido. O sea, el número de onda está en la región derecha y la mayor en la parte izquierda. O sea que aquí comenzamos como en 500, acá o 400 y acá terminamos como en 4000. Así entonces vamos a tener los diferentes picos. Cada pico corresponderá a un tipo de enlace en nuestra molécula. Es importante señalar que para que haya absorción infrarroja debe haber un cambio en el momento dipolar del enlace. Si no hay un cambio en el momento dipolar, entonces no hay absorción. Es necesario que cuando la sustancia vibre, cambie el momento dipolar. Si no, no puede interaccionar con la radiación electromagnética infrarroja. ¿Ven? Es muy importante eso. Hay por ejemplo, enlaces que debido a su simetría no hay un cambio en el momento dipolar. Y por lo tanto vamos a tener que esas radiación, esa frecuencia no se va a detectar porque no hay cambio en el momento dipolar. Sí lo hace que vibre, sí hace que cambie, pero si no hay cambio en el momento dipolar no se puede detectar. Ok. Hay diferentes modos en que las sustancias los enlaces pueden vibrar y se le han dado nombres, en inglés específicamente se le han dado diferentes nombres a estas formas como vibran. Principalmente vamos a ver dos, que es entonces el estiramiento, que es esta de aquí, el estiramiento, stretching. Apréndanse las palabritas porque muchas veces en lo que vamos a ver los espectros son las palabras en inglés. Stretching, que es estiramiento, quiere decir que este enlace está estirando y encogiendo, ¿verdad? Entonces se señala por la flecha, ¿verdad? Hacia afuera acá, pero también pueden ser las dos hacia adentro. Están estirándose y encogiéndose como un resorte, ¿verdad? El bending, que es cuando se dobla el enlace, ¿ven? Entonces vibra de esta manera, se achica el ángulo y se amplía, ¿verdad? Entonces ahorita vemos los movimientos para que lo vean más claro. Y a eso se le llama bending. Así, dependiendo del tipo de forma, cómo se den estas combinaciones de vibraciones, se le ha llamado entonces, se le han puesto algunos términos. Por ejemplo, scissoring, esta que está aquí, scissoring, que significa en forma de
movimiento de la tijera. Una tijera ustedes empiezan a abrirla y cerrarla, ese movimiento es entonces tijereteo o scissoring. Rocking es, imagínense que agarran los dedos y los mueven, dos dedos, ¿verdad? Los dos dedos del centro y los mueven para un lado y para el otro. Los dos juntos. Entonces ese sería el rocking. Rocking es como cuando se baila rock and roll, ¿verdad? Rocking, haciendo ese movimiento como diciendo adiós, ¿verdad? El wagging, wagging en inglés sería como el movimiento de la cola del perro. O sea, cuando el perro está contento, mueve la colita así, ¿verdad? Entonces se llama wagging. Y twisting es cuando mueve entonces en una dirección y otra el enlace. Vamos a ver si por aquí están las figuritas. A mí aquí están. Vemos acá el stretching. Aquí tenemos el movimiento hacia afuera, ¿verdad? Aquí el enlace se estira y luego se encoge, ¿verdad? Eso sería stretching. En el caso del carbón nitrógeno lo vamos a ver por allá por 2800 y tanto, 2850 por allá. Tenemos el movimiento de scissoring, o sea, el forma de tijera, ¿verdad? El movimiento de la tijera, esto se abre y se cierra aquí. El wagging es como el movimiento de la cola del perro, ¿verdad? Aquí se mueve para allá y para acá, para allá y para acá. Entonces ese es el movimiento de wagging. Luego tenemos acá el stretching pueden ser tanto simétrico, en este caso los dos se mueven hacia afuera a la vez, hacia afuera y hacia adentro a la vez, y el asimétrico es que uno se mueve, uno se encoge mientras que el otro se estira. ¿Ve? Cuando este está estirando, este se está encogiendo, cuando este se está encogiendo, este se está estirando. El rocking, no lo confundan con wagging, ¿verdad? Rocking es en el mismo plano. ¿Ven? Aquí los dos van para acá, se mueven hacia arriba y después los dos hacia abajo. Acá era como en un plano distinto, para allá y para acá. Este es hacia arriba y hacia abajo. Y twisting es un movimiento en el cual este coge hacia este lado y este otro hacia este otro lado. O sea, como hace como una especie como de que lo tuerce, ¿verdad? Lo tuerce, se llama twisting. Aquí como que se tuerce. Imagínense que agarran los dos dedos, ponen dos dedos y tratan de girarlos. ¿Ven? Entonces ese sería el twisting. Vamos a ver, antes de continuar aquí, vamos a entrar a un sitio. Voy a ponerles acá la dirección, control C, vamos a ponérsela allí en su página, que de aquí me van a hacer entonces una práctica. Se llama el Chem Compute. Ese sitio vamos a utilizarlo para generar algunas moléculas pequeñas, no muy grandes, y vamos a ver estos movimientos. ¿Ven? Cuando ustedes entran al chemcompute.org, aquí, entonces vamos a escoger Games, Games, y aquí Submit a Job, es hacer un trabajo, ¿verdad? Enviar un trabajo. Este panel que vemos acá, este panel sirve para hacer algunas moléculas sencillas aquí, o complicadas, pero por ahora vamos a trabajar con una bien sencilla para que vean los diferentes tipos de movimientos. Entonces voy a crear una sustancia, vamos a poner aquí, una molécula, voy a ponerlo un poquito más grande para que se vea mejor. Aquí este es un enlace. Ustedes han trabajado con este programita, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Creo que hay aquí algunos que dieron conmigo ya también computacional y eso vimos allá. Entonces vamos a ver, aquí voy a hacer una molécula, la que tenía ahorita ya, vamos a poner aquí un oxígeno, vamos a poner acá
hidrógeno, aquí y acá vamos a poner hidrógeno para que sea un formaldehído. Entonces, en este programa es fácil calcular, por ejemplo, la frecuencia a la cual puede esta molécula absorber, ¿verdad?, radiación electromagnética. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transferirla aquí, transfer, y nos las pasa a esta pantalla, y aquí hace, ¿verdad?, la pone en 3 dimensiones. Aquí la podríamos ver ya en 3 dimensiones. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es el espectro, así que vamos a la próxima pantalla, next, aquí. Y acá vamos a hacer lo siguiente, vamos a ponerle que optimice la energía. Esto está en el video, así que ahí después lo repite. Optimice la energía, le pone que calcule infrarrojo, aquí marcan esta. Luego pone acá en esta STO3G, esta es un modelo que no demora mucho, es más sencillo, bastante cualitativo, no es cuantitativo, sino bastante cualitativo. STO3G, aquí vamos a poner RH y ya de aquí lo dejamos igual. ¿Ven? Con esa configuración, esto nos debe dar la frecuencia a las cuales vibra esa molécula. Aproximadas, ¿verdad? Aproximadas. Entonces, vamos a enviar el trabajo aquí. Vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle, ya yo le había puesto formaldehído. Entonces vamos a enviarlo. Él demora un ratito allí. Aquí, mientras vean estas ruedas allí, él está trabajando, haciendo el cálculo. Cuando termina, ya entonces podemos ver el resultado. Ya aquí dice que terminó, la ejecución terminó normalmente. Y podemos venir acá. Como le pusimos allá que calculara el infrarrojo, me van a salir aquí las vibraciones. Ahora, este programa, los 6 primeros que aparecen aquí son rotaciones. Eso no nos interesa a nosotros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estas son energías de rotación, también las calcula. Pero no la vamos a usar porque las rotaciones, recuerden que se trabajan es más que todo ya en la región dentro de aquí. Aquí algo quiere entrar a andar. Bueno, entonces vamos a ver los diferentes modos de vibración, ¿sí? Los modos de vibración son como especie de las vibraciones básicas o fundamentales por las cuales se pueden describir cualquier movimiento de vibración de esta molécula. Entonces, por ejemplo, el primer modo de vibración, ven ahí entonces la forma como que está vibrando ahí esa molécula, ¿verdad? Vamos a ponerlo más grande. Esa que se parece, ¿verdad? Se parece al wagging, ¿verdad? Que es entonces el movimiento ese de la colita del perro, si lo vemos así. ¿Ve? Estamos viendo la colita. ¿Ve? Entonces ese sería el wagging. Vamos a ver otro movimiento. No en todas las moléculas vamos a ver todos los movimientos que acabamos de ver. Vamos a ver este otro. ¿Ven? Fíjense que ahora se mueve, pero mueve todo en el mismo plano, ¿verdad? Recuerden que estamos acá. Vamos a ver dónde está él. Aquí. Ese que está allí es rocking. Este va a ser el rocking en el mismo plano para allá y para acá. Vamos a buscar.
Si continuamos, fíjense que para cada modo de vibración le corresponde una energía diferente, ¿verdad? En centímetros a la menos 1, aquí está el número de onda, una energía diferente. Vamos a ver este otro. ¿Ven? ¿Este qué movimiento es? Es más fácil. Hay quien me dice. Scissoring. Scissoring, ¿verdad? Es movimiento de tijera, ¿verdad? Porque él abre y cierra la tijera. El que tenemos aquí, vamos a ponerlo acá para que lo vayamos viendo. Este, ¿verdad? Scissoring. Abre y cierra la tijera. Vamos a continuar. Estos tipos de movimientos de aleteo, de rocking, siempre van a estar en longitud de ondas bajas, ¿verdad? Número de ondas bajas. Ahora vamos a ver acá este de 2000 y tanto. ¿Quién me dice qué tipo de movimiento es este? Este es un movimiento de estiramiento del carbono-oxígeno. Recuerden que esto es un doble enlace. Aquí no se ve el doble enlace porque este programa no le interesa si es doble simple, pero solamente aquí estamos viendo que este es un carbonilo. ¿Ven? Y entonces vemos acá el movimiento de estiramiento del carbonilo. ¿Ven? Ahora, usted dice, no, pero que estamos viendo también los hidrógenos. Sí, el movimiento es de toda la molécula y el problema es que el centro de masa tiene que conservarse. Por lo tanto, para que el centro de masa se conserve, todos los átomos tienen que moverse para que puedan entonces quedar balanceados. Por eso vemos entonces el movimiento también de aquí de los hidrógenos, ¿verdad? Como parece un scissoring aquí, combinado con un estiramiento. Pero es porque tiene que conservarse el centro de masa. Ahora vamos a ver acá. Fíjate que este es un estiramiento, sería un stretching, ¿verdad? Luego tenemos acá, este está haciendo ejercicio, ¿verdad? También es un estiramiento simétrico. ¿Ven? Los dos se estiran a la vez. Como si estuviéramos tirando la mano hacia afuera a la vez, ¿verdad? Los dos. Y entonces allí eso es un movimiento stretching simétrico. Luego tenemos el stretching o asimétrico, que cuando uno se estira, el otro se está encogiendo. ¿Ven? Este tiene que moverse un poquito para allá y para acá para poder mantener el centro de masa. Entonces ese es el que tenemos acá. El asimétrico, este de aquí. Este correspondería. Fíjense que la frecuencia del asimétrico normalmente siempre es un poco más alta que el simétrico. Eso va a ser bastante constante. Siempre el asimétrico es más alto que el simétrico. Ok. Así podríamos entonces ver diferentes moléculas y ver sus diferentes modos de vibración. Vamos a ver si podemos hacer otra que no es orgánica, pero es bastante que sirve para ejemplo. Vamos a ver aquí. Voy a hacer un dióxido de carbono. Ustedes observan acá. Este es el CO2. ¿Ven? El CO2 es una molécula lineal. ¿Ven? Una molécula lineal. Entonces vamos a transferirla. Aquí la tenemos. Y aquí está lista. Ven, es una molécula lineal. El carbono está en el centro y los dos oxígenos. Vamos a ver ahora a calcularle a esta molécula, vamos a calcularle sus vibraciones. Vamos a poner aquí CO2. Vamos a quitarle el nombre aquí, CO2.
Como ya la estaba usando así, aquí todo esto se mantiene igual, ya no tengo que cambiarlo. Y vamos ahora a enviarlo. Ahí mientras está haciendo el cálculo, eso se envía a un servidor, ¿verdad? Que acá está en el Ken Compute, se envía y allá hace el trabajo del cálculo. Como son moléculas pequeñas no demora mucho. Una molécula grande puede demorar horas o puede demorar días. Aquí tenemos entonces la molécula de dióxido de carbono ya calculada. Ya les dije las primeras frecuencias que van a ver ustedes, digo, lo primero que van a ver aquí son solamente rotaciones. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5 y aquí falta, porque hay dos iguales, así que van a salir en el mismo punto. Las moléculas lineales solamente tienen 5, ¿sí? Caso especial de las moléculas lineales que solamente van a tener 5 modos de rotación diferentes. Ya que el modo de rotación alrededor de este eje, que sería el eje que va hacia adelante de la pantalla, ese modo no cambia la molécula. Si ustedes lo observan así, no va a cambiar si gira de esta manera. Por eso solamente hay 5. Entonces vamos a ver las diferentes vibraciones del CO2. Aquí está haciendo el movimiento ese. Vamos a ver aquí. ¿Ven? Este es un modo de vibración. Dice que tengo un plano, ¿verdad? Ahí. Este sería en el plano, fíjate que la misma energía sería en el plano perpendicular a este, ¿verdad? Vamos a ver aquí. ¿Ven? Ahora viene hacia adelante y hacia atrás. Si lo ponemos así, vamos a ver el mismo movimiento. O sea, estas dos equivalen. El otro modo de vibración va a ser entonces el estiramiento simétrico. ¿Ven? Estiramiento simétrico del CO2. En el caso del CO2, este estiramiento no produce cambios en el momento dipolar. ¿Ven? Entonces, esta frecuencia no se va a poder detectar en el infrarrojo. Aunque esté vibrando, ¿verdad? No hay detección porque no hay un cambio en el momento dipolar. Entonces, este es el simétrico y ahora vamos a tener el asimétrico. ¿Ven? Esta sí cambia el momento dipolar. Por lo tanto, este sí se va a poder detectar en el infrarrojo. Entonces, ¿cuántas bandas esperaríamos nosotros tener en el infrarrojo? Vamos a hacer el dibujo. Vamos a ver acá. Voy a ver el primero aquí. Voy a ponerlo así. Esta sería una, vamos a agarrar entonces esa figura. Está en el 566, según esto no es exacto, estos datos de aquí, porque el cálculo no lo estamos haciendo tan exacto, ¿verdad? Estamos haciéndolo en un modo bastante cualitativo. Si yo tuviera el infrarrojo para esa sustancia, tendríamos, por ejemplo, por acá por 500. ¿Ven? Pero fíjense que ahí están las dos. Ahí está esta y está esta. ¿Ven? Entonces vamos a agarrar esta también, vamos a ponerla allá. Están a la misma frecuencia. Ahora, este de aquí, ¿verdad? Vamos a poner aquí el colorcito. Este de aquí, cuando este viene hacia adelante, vamos a poner hacia adelante. Ups. A poner un más para señalar que va hacia adelante. Y estos van hacia atrás. ¿Ven? Cambio acá, este va hacia abajo. Y estos van hacia arriba. O al revés, ¿verdad? O viceversa.
Quiere decir que si tenemos aquí un espectro infrarrojo, vamos a poner aquí la base superior acá, entonces tendríamos una absorción en esta región. ¿Ve? Una absorción en esta región. Luego tendríamos, eso sería 566, luego en 1400 y tanto tendríamos este movimiento. Vamos a ponerlo allá. Que sería el movimiento simétrico. Ups. Vamos a poner aquí movimiento simétrico. En este caso, este se estaría moviendo se señala de esta manera, se señala, está moviéndose así y así. Este es simétrico, que correspondería también a moverse así y así, ¿verdad? Ahora, este modo de vibración no cambia el momento dipolar. Por lo tanto, no hay absorción allí. Vamos a poner así. No hay absorción en esta región de 1000 y tanto. Aquí era 566. Aquí sí hubo una pequeña... en 566, ahí sí hubo absorción, porque hay un cambio en el momento dipolar. Acá, como es simétrico, no hay un cambio en el momento dipolar, no vemos nada de absorción allí. Y luego tenemos el último, que es un movimiento asimétrico a 2536. A ver si pescamos allí. Ahí. Y este correspondería entonces a un movimiento asimétrico. Entonces este sería, estaría por allá por 2000, ¿cuánto era? Vamos a ver. 2536. Entonces allá habría una absorción debido a ese movimiento asimétrico. 2536. Este sería entonces cuando este viene para adentro, este va para afuera. O viceversa, cuando este viene así, este viene... O van en sentido contrario, pero yo estoy poniéndolo mal aquí, van en sentido contrario. Vamos a ver bien el movimiento acá, fíjense. Este se encoge y este se estira, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá, vamos a ponerle así. Este va entonces en este sentido. Sí, van los dos en el mismo sentido para que se puedan coger. Este se mueve para aquí o este se mueve para acá. Mientras este se mantiene casi en la misma posición. Así tenemos entonces que este sería estiramiento. Asimétrico. Este sería el estiramiento simétrico. Estos de acá eran entonces en forma de... Aquí eran, vamos a ver acá cómo se está moviendo este. Este es forma de... ese es el bending, vamos a ponerle el bending.
va a ser entonces en un plano, son los dos iguales, pero uno es en un plano y el otro es en el plano perpendicular. ¿Ven? Y así entonces, este es un dibujo como para que vean la correspondencia que hay entonces entre los modos de vibración y las absorciones. Cuando el modo de vibración no cambia el momento dipolar, no hay absorción. ¿Ven? No hay absorción. Poner acá, no hay absorción. Para que se acuerden bien. Ok. Ahora, antes que se me olvide, regresando aquí, una ventaja del infrarrojo, el FTIR, que es este tipo de instrumentos trabajan muy rápido. Entonces se pueden hacer muchas corridas en un tiempo bastante corto. Por ejemplo, podemos ponerlo que haga, vamos a suponer, 100 corridas en menos de un minuto. Entonces, lo que hace es que uno puede, lo que hace es un promedio de todas las 100 corridas y así se elimina mucho ruido que pueda haber en la toma de la muestra. Entre más corridas se hacen, el ruido se va eliminando y entonces va mejorando la señal, el radio, ¿verdad?, de señal a ruido, va mejorando bastante y se puede entonces hacer un mejor espectro. Ok. ¿Preguntas hasta allí? Profe, ¿usted podría mandar la parte del documento donde estaban los modos vibracionales? ¿Cuál parte? ¿Usted dice esto? No. Sí, eso. Ustedes lo tienen. Esto está en el libro. En el libro de Pavia, este es el capítulo 2. Ah, ok. Sí. Ese es el Pavia, así que nada más tienen que revisarlo allí para que vean todo, ¿verdad? Ahora, es el mismo que ustedes tienen, es el mismo que yo tengo acá. Entonces, así vamos a tener diferentes tipos de movimientos, estiramientos asimétricos y simétricos para diferentes tipos de grupos. Y cada uno de esos estiramientos van a tener entonces diferentes frecuencias, ¿ven? O en este caso uno habla de frecuencia, pero en realidad números de onda diferentes. Entre mayor es el número de onda, mayor es la energía. Normalmente siempre los asimétricos tienen mayor energía que los simétricos. Entonces aquí, por ejemplo, en el anhidrido, que tiene dos grupos carbonilos, de esta forma, puede ser que los dos grupos carbonilos estén en la misma dirección o uno se esté estirando mientras el otro se está encogiendo. Entonces ese sería asimétrico. El grupo amino, lo mismo. El amino puede estar estirándose los dos hidrógenos o pueden estar entonces uno estirándose y el otro entonces encogiéndose en el mismo instante. Y lo que deben tener claro es lo siguiente: en la molécula están todos los modos de vibración a la vez, ¿sí? Entonces esto es como se desglosan en diferentes coordenadas y cada modo de vibración es una coordenada, ¿ven? Cada modo de vibración lo tenemos que ver como una coordenada, como un vector. Entonces ellos se combinan unos con otros, ¿ven? Y en la molécula la molécula está moviéndose, pero entonces dependiendo de esas coordenadas de vibración que son los modos de vibración. Ahora, dado esto, tenemos que en los espectros vamos a ver lo que se llaman las vibraciones fundamentales, que son las vibraciones que ya hemos calculado, ¿verdad? En las cuales entonces tenemos los modos de vibración fundamental. Ahora, estos modos de vibración también pueden aparecer lo que se llaman los sobretonos, overtones, que corresponden a múltiplos de la frecuencia fundamental. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, imaginemos un modo de vibración en 500, el fundamental, el múltiplo 2
va a ser entonces 1000, ¿verdad? 2 por 500 da 1000. Y el tercer modo de vibración, el tercer el tercer sobretono va a ser entonces 1500, que sería 3 por 500. Y así, como les digo, aquí en cantidades, ¿verdad? Multiplicando esto por 1, da el fundamental, por 2, da el segundo modo, el tercero sería por 3, da el tercero y así consecutivamente. Eso se llaman entonces sobretonos. También tenemos la combinación de bandas. Una banda, un modo de vibración se puede combinar con otro modo de vibración y dar entonces como consecuencia bandas combinadas. Entonces ahí se suman los dos modos. Por ejemplo, si una tiene 1000 y la otra es 300, podemos encontrar entonces un modo combinado en 1300. ¿Ven? O sea, la suma de ambos. Y también puede darse que existan lo que se llaman las bandas de diferencia, que sería entonces la resta de una con la otra. También eso puede ocurrir debido a que en realidad somos como vectores, ¿verdad? Y como vectores los podemos sumar y los podemos restar. Ahora, cuando una banda fundamental, de vibración fundamental, se acopla con un sobretono o con una banda de combinación, se le llama entonces una banda de resonancia de Fermi, ¿sí? Que ya es el acoplamiento entre diferentes bandas, una banda de fundamental con un sobretono o con una banda de combinación. Nosotros no vamos a estar entrando tanto en detalles qué tipo de banda es, pero sí es muy importante que sepamos dónde aparece cada tipo de banda, ¿verdad? Ahora, tenemos acá ya esta parte en realidad no la vamos a ver así en detalle, pero de todas maneras es importante que la sepamos. Ustedes tienen el número de onda. Si aplicamos la ecuación de Schrödinger a la función de onda de las vibraciones entre los átomos, llegamos que podemos obtener este tipo de ecuación, en la cual entonces el número de onda va a ser igual a 1 entre 2pi por c, que c es la velocidad de la luz, raíz cuadrada de k sobre mu. K es la constante de fuerza o constante de Hooke, de la ley de Hooke. Y mu es la masa reducida que ya vimos. Entonces, conociendo la masa reducida y conociendo la constante de fuerza, podemos calcular entonces el número de onda de esa vibración. O lo contrario, si yo tengo el número de onda y tengo la masa reducida, podría entonces calcular la constante de fuerza. ¿Ven? Cualquiera de las dos maneras. Para calcular la constante de fuerza, lo único que tendría que hacer es elevar todo al cuadrado y despejar k, ¿verdad? De esa manera calcularíamos entonces la constante de fuerza. No voy a entrar en detalles de esos problemas, pero recuerden que entonces tenemos esa forma de hacer el cálculo para hacer una aproximación de cuánto debería ser. Así vemos entonces que lo que es importante es ver cómo aumenta la fuerza del enlace y va a estar medido por la constante de fuerza. Tenemos que la fuerza del enlace, en el caso de que los dos átomos sean, por ejemplo, de carbono, y es para cualquier otro igual, tenemos entonces que va aumentando a medida que el enlace va aumentando de enlace sencillo, enlace doble, enlace triple. Los enlaces sencillos van a aparecer por allá por 1200, ¿verdad? De carbono-carbono. Los enlaces dobles van a aparecer por ahí cerca de 1650. Y los enlaces triples por allá por 2150. O sea, va aumentando la constante de fuerza, aumenta el número de ondas. Ahora, aquí, por ejemplo, en este caso, vamos a ver el incremento de la masa reducida. A medida que la masa reducida aumenta, entonces disminuye el número de ondas.
¿Ven? Entonces, ¿por qué? Porque lo que vemos aquí, ¿verdad? Esto es proporcional a esta cantidad. El número de onda es proporcional acá, es inversamente proporcional a la raíz cuadrada, ¿verdad? De mu. Así que entonces el número de onda va disminuyendo cuando mu aumenta, ¿verdad? Lo vemos aquí en la relación de la fórmula que tenemos acá. Así vemos entonces que el carbono e hidrógeno tiene un mu bastante bajo, por lo tanto su número de onda es alto. En cambio, el carbono yodo tiene un mu alto, entonces su número de onda va a ser entonces bajo. Vamos a ver, por ejemplo, carbonos e hidrógenos están cerca de 3000. Carbono por ahí por 1200. Carbono oxígeno por 1100. Carbono cloro por 750 y así 600 para el carbono bromo y 500 para carbono yodo. Estos son valores más o menos cercanos, ¿verdad? No es que siempre va a ser ese valor. Pueden moverse un poquito, pero van a estar cercanos por ahí por esos valores. Ahora también la hibridación afecta la constante de fuerza. Entonces vamos a ver que a medida que la vibración, el SP, recuerden que es característico del triple enlace. El SP2 es característico del doble enlace. Y el SP3 es característico del del enlace sencillo. Entonces vemos que se relacionan también dependiendo de la hibridación. Tenemos aquí que para carbono e hidrógeno, triple enlace, el carbono es triple enlace, ¿verdad? Y está unido a un hidrógeno, por ejemplo, en un propino o en un etino, ¿verdad? Entonces un alquino, vamos a tener que el CH está absorbiendo por allá por 3300. El CH en el doble enlace está por allá por 3100. Y para el caso del CH alifático está por debajo de 3000, o sea, va a ser cerca de 2900. Esto es muy importante, principalmente estos dos, porque siempre vamos a tener que ser, el 3000 va a ser un valor importante para nosotros. Arriba de 3000, pegadito arriba de 3000 es el CH aromáticos o CHs de alquenos. Por debajo de 3000 vamos a tener CHs alifáticos. ¿Sí? Son bandas que van a aparecer casi siempre allí, ¿verdad? Pegadas unas a las otras. Bueno, aquí hay unos problemas, si quieren lo pueden revisar. Ahora vamos a ver. Voy a intentar, creo que me dicen si pueden oír, voy a poner un video, me dicen si lo pueden oír. Y si no, entonces yo voy a ir diciéndoles allí. Ya esto lo vimos. Este también. Vamos a la preparación de las muestras para el infrarrojo. Entonces, vamos a poner, ya buscar el video acá. Creo que era este. De todas maneras, les voy a poner el enlace ahorita para que ustedes lo puedan volver a ver ya directamente. Está como lento el internet, ¿qué pasó? Bienvenido a Pantalla Distancia. Aquí en este video van a explicar cómo se De la prepara la muestra. muestra y el equipo. La presente imagen Esto ya lo nos explicamos ilustra el nosotros, principio básico de la técnica. El espectrofotómetro básicamente está compuesto por una fuente, un interferómetro saltame este y un pedacito detector. aquí. Brevemente, las radiaciones que componen el interferograma. Aquí observamos un equipo de la marca ¿Ustedes Pekin. pueden oír el audio? ¿Me dicen, por favor? Aún no, bro.
O sea, el audio del video no lo están oyendo, ¿verdad? No. No. Me dicen ahora, ¿lo están oyendo? Ahí. Spectrum One, antes de dar inicio con la preparación y análisis de No, ¿verdad? No. Ah, ok. Voy a tener que irles relatando lo que están diciendo, entonces, para que podamos entonces tenerlo en... Ya ustedes lo pueden ver luego, entonces, ya con el enlace. marca Este es un Perkin-Elmer, espectrómetro Spectrum Perkin-Elmer, One. Antes de dar inicio con la preparación que y van a análisis de utilizar la aquí muestra, para, se debe entonces, chequear que hacer, el equipo los esté análisis. encendido, que la fuente y el láser también estén Aquí en él tiene modo un on láser, y que el ¿verdad? equipo esté conectado Y al cuando la computador luz verde donde se va a está obtener la señal. prendida, que está todo Entonces se visualiza correctamente, que cada luz para verde es iniciar un indicativo el que análisis. todo el tiempo está bien. Todo Por está otra bien. parte, encontramos el compartimiento de la muestra. Aquí adentro se Al pone la fondo se muestra. observan unas bolsas de tela. Estas bolsas Dentro de tela estas se usan tiene con silica sílica gel, gel allí un desecante para que permite proteger el sistema óptico de la porque humedad todo y el el equipo es dióxido muy de carbono. sensible A través de la humedad. apertura de la izquierda ingresa la luz infrarroja, Por aquí entra la luz atraviesa la muestra infrarroja, y llega al atraviesa la detector, muestra acá, el cual se encuentra en la el cual apertura de la se derecha. va a poner entonces Ahora en el explicaremos el proceso para la preparación y Esta es la análisis preparación de una la muestra sólida primero. En esta imagen se ilustra los accesorios Se usa un mortero necesarios de para pistilo formar y la ágata. pastilla de la muestra De con ágata. bromuro de potasio o bromuro de KBE potasio, y realizar el análisis en el y se equipo. usa entonces este equipo Se para, necesita para una una espátula, prensa que se va a un set de utilizar troquel, allí, un que se llama el mortero troquel. y pistilo de ágata. Es importante resaltar El ágata es el porqué importante del material del porque mortero el ágata y el es un pistilo. material bastante duro. Dado que el ágata y- es un mineral de elevada dureza entonces, que proporciona una gran da bastante resistencia a la ablación, garantizando y no la no pierde contaminación pedacito, de ¿verdad? las Cuando estamos muestras haciendo por partículas la desprendidas maceración de del la mortero. muestra. Y finalmente, se necesita bromuro de potasio que se ha sometido a un secado Esto también de donde 100 tenemos grados acá un Fahrenheit portamuestra que al durante final se va a 15 a colocar 20 en minutos. este Esto con el portamuestra de la propósito que la pastilla no tenga presencia de humedad. Hay que evitar que Ahora bien, observamos que la muestra se ha pastilla que se va macerado a con el hacer KBR no tenga en una presencia de proporción humedad, ¿verdad? 1 a 100. Entonces, Esto tenemos dependerá que de la muestra, se pero utiliza bromuro de generalmente se potasio utiliza esta en una relación. relación de 1 a 100 con la La muestra. muestra deberá quedar homogénea Y se va a y macerar suave. aquí. Profe. Una vez se Dígame. finaliza el proceso de macerado, Permiso, se yo quería prepara el preguntarle set hasta de qué troquel. hora es los jueves. Son 2 horas, hasta las 5 y... ¿Qué hora es? 5 y 8. A las 5 y 10 creo que es, pero vamos a terminar aquí el video y ya salimos, pues de una vez, ¿no? El video nada más demora 7 minutos, ¿sí? Para terminar esta Ok, parte. gracias. Entonces la muestra se macera aquí con el bromuro Adicionando de el potasio. polvo fino como Y luego se se ilustra va en a el video. transferir allá Una vez se tiene este el troquel receptáculo de preparado, aquí. se lleva a la prensa. para Es llevarlo a una importante prensa. destacar Se que coloca el acá troquel tiene un desprendimiento y, lateral que permite se aplica también conectar vacío el para sistema al eliminar vacío. la humedad De que esta pueda haber manera en el se medio. disminuye parte de la Se humedad. hace presión allí y se forma Después una del pastilla. proceso de prensado, se retiran Y se forma los esta accesorios pastilla, del troquel y se El obtiene bromuro de la potasio pastilla, con como la se muestra muestra a continuación. disuelta dentro de la pastilla. Ahora la pastilla se ubica en el Y se pone en portamuestra, el como se portamuestra, ilustra en el video. este El portamuestra, y se portamuestra coloca se acá, introduce entonces, en la en celda el- en del la equipo celda del de equipo. infrarrojo, entre el láser, apertura izquierda, y el Acá detector, está el apertura láser pasado derecha. aquí y Una acá vez está el finalizado detector. el proceso de preparación de la muestra, iniciaremos con el análisis. Ok, aquí. Es importante anotar que antes de analizar la muestra se debe realizar un background También hay que a hacer fondo lo que se llama un para background, corregir o sea, o sustraer un blanco bandas de la muestra para, que no son para ver deseadas, cualquier como señal las no de deseada que esté en dióxido la de carbono misma- o en las mismas CO2 pastillas, ¿verdad? y agua. Así Para que se ello, utiliza, se prepara una en vez pastilla de, con solo KBR, combinar con muestras, como se solamente indicó se usa KBR anteriormente, y se hace el hace el mismo corrido procedimiento. como lo indica el equipo. Es decir, que Para siempre que correr, se entonces, realice el un análisis, fondo, ¿verdad? debemos correr primero el background con una Se llama pastilla de background o KBR fondo. solo y luego analizar la muestra. Para ello se abre el Y software aquí del entonces equipo, se en este caso envía Spectrum. ya Se el ubica el programa, el portamuestra software, con ese la aparato pastilla se de trabaja KBR con y software. se procede como lo Se hace el indica el background software. primero. Ahora Y ahora se centraremos pone la nuestra muestra. atención en el análisis de la muestra. Para Y se ello damos analiza la clic en muestra. instrumento. Luego en Se corre scan. el scan Escribimos el nombre de la muestra, y se pone el nombre determinamos de la el número de muestra. scans que nos permite obtener una mejor solución del espectro. Se recomienda entre 14 a 16 scans. Aquí se van a poner Y se da clic en 16 aplicar. scans para Después de esta transcurrir muestra. el tiempo Se de obtiene, escaneo de entonces, la el muestra, espectro infrarrojo de la finalmente se muestra. obtiene el espectro relacionado con la muestra que hemos realizado.
En este apartado vamos a explicar Ahora, cómo una se muestra prepara líquida. una muestra ¿Cómo líquida. se prepara? Para ello, Para ello debemos se va a utilizar conocer cuáles entonces ya son las sea celdas celda de más selenuro de utilizadas. zinc o celda de Observamos el lado cloruro de izquierdo sodio. y de color amarillo la Estas son más celda de caras selenuro de y zinc, no se pueden la utilizar cual con es más resistente. sustancias ácidas. Sin embargo, no debe trabajarse Estas de con acá de muestras cloruro de ácidas, sodio son más porque baratas, los ácidos reaccionan con el selenio, pero tienen el por lo problema cual de que se deben utilizar cualquier muestra muestras en el que rango de tenga pH agua puede entonces 6.5 a dañarla. 9.5. Pero son Al lado reemplazables porque derecho son bastante observamos baratas. la celda del cloruro de sodio, las cuales son susceptibles a la humedad, pero menos costosa que la de Esto se selenuro coloca de aquí zinc. entonces cuando se va En a este hacer la caso, muestra. las muestras no deben contener agua, Las debido a muestras que no el deben cloruro de contener agua, sodio deben estar es completamente higroscópico. secas. Para llevar a cabo Vamos a la ver cómo se preparación de prepara la la muestra muestra líquida, ahora. debemos adicionar gota a gota la La muestra, muestra líquida tratando se de coloca formar una sobre película en la la celda. plaquita Por ello, se recomienda el uso de solventes y se puede volátiles hacer que con un permitan solvente fijar la muestra bastante a la volátil celda para por luego evaporación lo de esta. evaporamos y ya queda la Una mala vez se muestra. forma la Se película, coloca en el ubicamos la portamuestra celda en el portamuestras líquido y de ahí y se se lleva lleva al al equipo. instrumento acá. Se procede con el software de manera Y se similar hace a lo igual como explicado anteriormente, se anteriormente. hace el Y espectro finalmente se obtiene el espectro infrarrojo de la muestra. Y bien, con este video se ha presentado una... Ahí termina ese video. Básicamente voy a enviarles, en este momento voy a enviarle estos 4 enlaces aquí. Vamos a ponerlos todos juntos para que los revisen. Ahí, a estos primeros de acá tienen lo mismo, más o menos, cómo se prepara la muestra. Y en este de acá es una serie de videos que explican la espectroscopía infrarroja y sería bueno que lo vieran para que vayan adelantando el trabajo, las explicaciones para cuando vayamos el martes ya vengan un poquito más ya preparados. Este video lo hace muy bien sencillito y la muchacha ahí habla bastante, con un acentito bastante peculiar, pero bueno, sirve para lo que queremos nosotros y ya luego vemos cosas un poquito más complicadas. Voy a mandárselos de una vez a la plataforma. Recuerden entrar al sitio del ChemCompute, sigan las indicaciones que se dieron y entonces traten de hacer por lo menos unas 2 o 3 fórmulas diferentes. Por ejemplo, el NH3, pueden tratar de hacer el agua, por ejemplo, el CH4, el CH2, doble enlace CH2, para que vean los modos de vibración de estas moléculas. ¿Sí? Práctica, ¿verdad? De práctica. Y las vemos entonces el martes siguiente, la otra semana, si Dios quiere. Ok, dígame. Profe, yo soy el estudiante que por motivos habían movido la hora el día jueves. Profe, pero yo creo que todavía no han hecho el cambio de horario, y si no hacen el cambio en el horario interno de nada, porque como que ahorita nada más fue hablado. Ajá.